Nole y teleaudiencia, un tema que se da con mucha frecuencia en todo el mundo, ¿no verdad? Tenemos altos porcentajes de depresión en nuestra sociedad y eso afecta la sexualidad. Y la gente entra con los psicofármacos, con los antidepresivos y no hace más que agravar la situación. Para hablar de este tema, obviamente que teníamos que convocar a un experto, al doctor Santiago Cedrés, todo un referente, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Placer, Santiago, como hace tantos años, de recibirte en calidad de vida y en desayunos. Buen día, Santiago. Es tal cual, ¿no? La relación entre depresión y sexualidad y bajo rendimiento, disfunciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es tal cual, es un vínculo muy estrecho. Si pensamos que el principal órgano sexual es el cerebro. El cerebro. Es el cerebro en cuanto a todos los estímulos inductores y excitatorios que uno tiene en balance con los estímulos inhibitorios. Es como una balanza que tiene que estar en equilibrio. Cuando predominan los inhibitorios, obviamente va a venir lo que es la pérdida de satisfacción sexual. Y la depresión es este estado mental que oscila y la gama es amplia. Estamos entre una depresión reactiva, algo leve, a un trastorno depresivo mayor, a una depresión de una enfermedad bipolar o a una enfermedad de mayor entidad. Y todos estos aspectos inciden en forma negativa en la respuesta sexual. Cuando uno habla de la neurofisiología de la respuesta sexual, está claro que hay diferentes áreas cerebrales que son estimuladas en función del inductor que reciben. Por ejemplo, estímulos visuales van a estimular áreas de la corteza occipital cerebral. Estímulos olfatorios van a estimular el rinencéfalo. El estímulo táctil va a estimular la zona del tálamo óptico. Estímulos internos, las fantasías, van a estimular todo el sistema límbico. Hay diferentes áreas cerebrales que en función del estímulo que reciben provocan lo que es la respuesta sexual. Entonces, con esta depresión, cuando lo que hay una mala organización de los neurotransmisores, obviamente va a provocar afectación sexual. Y ya se ha publicado mucho a nivel internacional sobre qué zona cerebral va a provocar qué alteración. Es decir, que una persona que, por ejemplo, padece una esclerosis múltiple, tiene una placa cerebral, o tuvo un infarto cerebral, o tuvo algún traumatismo o alguna lesión cerebral, en función del área del cerebro que está comprometida, ya se puede predecir qué área de la respuesta sexual va a estar alterada para poder trabajar en forma oportuna. Qué maravilloso. Y la gente acude muchísimo. El otro día dedicamos un tema absolutamente a, digamos, los psicofármacos, a los antidepresivos, Santiago. Y eso, encima de la depresión, obra en forma desfavorable a la respuesta sexual. Te pregunto, por ejemplo, en el hombre, en la disfunción eréctil, y en la mujer, en la falta de deseo sexual, anorgasmia, ¿no? Exactamente, exactamente. El tratamiento de la depresión muchas veces es el gran enemigo de la correcta respuesta sexual. Es el gran enemigo, muchas veces que tenemos que estar atentos. Es fundamental, y siempre lo hablamos cuando hablamos con los colegas y cuando damos clases o damos conferencias de este tema, donde es fundamental cuando uno indica un psicofármaco, evaluar la respuesta sexual del momento. Claro. Y evaluar cómo viene previamente su respuesta sexual. Y creo que no se da frecuentemente eso, Santiago, porque te cuentan, te cuenta mucha gente que digamos, toma este psicofármaco y no evalúan los efectos secundarios. Exactamente. Uruguay tiene un tema que es el uso del psicofármaco y el abuso también. Y el abuso. No nos olvidemos, Juan Carlos, de lo que es la autoprescripción, la automedicación, que todo esto obviamente va a jugar un rol negativo en esto. ¿Qué pasa con la depresión, que es el gran enemigo de la sexualidad? Tiene síntomas característicos como es el humor en menos, como es la desesperanza, la poca visión de futuro, pero tiene un síntoma capital para nosotros los sexólogos, que es la anedonia. ¿Qué es eso? La anedonia es que las actividades que antes a mí me provocaban mucho placer, ahora no me provocan nada. Ya sea un deporte, ya sea una salida, ya sea comer determinada comida, antes me encantaba y ahora el placer que tengo me da lo mismo. Desinterés por todo. Desinterés por las cosas que antes me daban placer. Y obviamente la vida sexual entra dentro de esto. Obvio. Entonces, si la persona quizá antes tenía una sexualidad muy activa o estaba muy atento a la necesidad de su pareja y a satisfacerse sexualmente,
Y cuando está cursando un episodio depresivo o una depresión a bajo ruido, obviamente la disfunción y la pérdida de interés sexual va a ser un síntoma característico. Y si a esto agregamos, como tú decías, el antidepresivo, es como un círculo vicioso. Estuviste en Chile y vas a organizar sobre este tema, porque es un tema que interesa a escala mundial. Vas a organizar un congreso este año justamente acá en Montevideo sobre sexualidad y depresión. Exacto, acá en Montevideo vamos a organizar la Sociedad Uruguaya de Sexología junto con la revista Opción Médica que nos está ayudando siempre, apuntalando en este tema, una actividad, un congreso internacional de la Sociedad Uruguaya de Sexología, donde vamos a llamar a los referentes de esta temática de la región. Es importante eso, en la página web de la Sociedad Uruguaya de Sexología van a estar los datos para poder, la gente que esté interesada en formarse en esto, el vínculo entre la depresión y cómo influye en lo que es la respuesta sexual, porque es característico. Si yo estoy deprimido voy a tener disfunción sexual y la propia disfunción sexual me provoca más depresión. Entonces entro en ese círculo donde es muy difícil poder salir. De enorme claridad lo que nos ha expuesto el doctor Santiago Cedrés. Y ahora las preguntas, las reflexiones de ustedes para nuestro invitado esta mañana. Vamos con la primera. La hace Julia. Mi marido vive estresado y acelerado desde que le dan un medicamento, bueno, lo que hablábamos. Tiene una disfunción eréctil. ¿Qué me sugiere? Pregunta la pareja Julia. Santiago, ¿qué le decís? Esto es súper frecuente, Julia. Lo primero es la comunicación, el poder hablar con su pareja, el no presionarlo por los resultados. La presión es otro enemigo de la sexualidad y no presionar en la presión. La presión. No presionarlo en la respuesta sexual y que él nos autopresione porque obviamente va a jugar en contra también. Y por otro lado, tiene que buscar una rehabilitación. Es fundamental poder hablar con el médico psiquiatra o el médico que haya incluido este antidepresivo o esta medicación para poder decir lo que está pasando. Claro. Se ha publicado mucho, Juan Carlos, acerca de cómo tratar la disfunción sexual de los antidepresivos, como decía Julia. Entonces se dice, bueno, una conducta es esperar y ver qué pasa, si se instala la disfunción o es solo un periodo de adaptación del momento. Claro. Otra conducta es decir, cambiar de antidepresivo por otro que sea menos nocivo para la respuesta sexual. Y la otra que también está indicada es empezar un tratamiento específico, una rehabilitación sexológica además de la depresión. Obviamente, la disfunción sexual por antidepresivo es la principal causa de discontinuación, dicen las publicaciones. Mira. La principal causa de abandono es por la disfunción que me trajo. Entonces es importante consultar para rehabilitarlo. Absolutamente, una respuesta de meridiana claridad. Vamos con la segunda, señor director. Ya está acá. Mi mujer me dice, acá es Martín el que plantea, mi mujer me dice que no quiere tener relaciones porque está deprimida. ¿Es esto posible? Bueno, lo has dicho durante toda la entrevista, Santiago. Exactamente. Esto es muy posible porque el cuadro depresivo provoca alteración en sí misma en la disfunción porque la persona está inhabilitada para recibir placer o dar placer. Por otro lado están los fármacos que uno incluye que provocan disfunción y por otro lado están todas las alteraciones hormonales de la propia depresión o del tratamiento. Muchas veces el tratamiento antidepresivo crónico aumenta la prolactina o el descenso de la testosterona o de los estrógenos del propio cuadro depresivo que obviamente van a traer esta pérdida del deseo. Es fundamental cuidar a la pareja también de la persona depresiva, porque está depresivo, pero la pareja tiene que saber no presionar, contener, comunicarse, pero cuidarse en sí mismo, buscar espacios de poder refugiarse para cargar un poco de energía y las ganas para poder trabajar en el vínculo de una manera adecuada. Muy bien, Santiago, un placer realmente. Gracias por todo el conocimiento que nos transmitiste a nosotros y fundamentalmente a la teleaudiencia. Y te vamos a tener, obviamente, cerca del Congreso. Sé que te vas a Tailandia, sé que seguís recorriendo el mundo y adquiriendo mucha información y conocimiento. Un placer. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Al contrario, pausa y continúa Desayunos Informales.